Vamos, digamos, al que quiera manifestarse ahora, tenemos unos minutos de cierre. Este, Creo que ha sido muy bueno desde el punto de vista de lo que nosotros estábamos esperando, de gran nivel, sobre todo, digamos, con miradas que de alguna manera estaban alineadas, digamos, con los propósitos nuestros, que son justamente una mirada particular que es la que tenemos desde la Red de Economía Humana. No sé si los panelistas quieren hacer un comentario entre sí o algún otro de los participantes. Es el momento, muy breve. Perdón, yo quería hacer una pregunta cortita, si se puede. No, sí, me olvidé de un comentario que había quedado ahí, pero por eso participa nomás y yo después lo digo. Es bien cortita. Rusia ya no empezó a perder buscando, dado que Occidente está buscando alternativa a todo el petróleo que se producen. Si es el gran gasolinera de Europa, Europa busca alternativas, ya no empezó a perder. Bueno, perdón, me atrevo yo a dar una respuesta especulativa. Por supuesto que efectivamente la decisión de Rusia tiene consecuencias sobre su capacidad de venta o de suministro de combustibles a Europa. Pero todavía la dependencia a Europa es lo suficientemente grande como para que las alternativas, o mejor dicho, las alternativas que tiene a su disposición Europa hoy, que son la construcción de un gasoducto a través de Turquía, proveniente de Oriente Medio, es un escenario muy lejano. Y en la medida que en los últimos años Europa estuvo muy jugada al gas como un sustituto del combustible más tradicional líquido, hoy en día todavía Europa está demasiado expuesta a Rusia y eso no va a cambiar. Y eso tiene que ver con alguna suerte de ciertas timideces en alguna de las acciones establecidas. De hecho, en particular se acusa a Merkel de ser la responsable de esto, ¿no? De las decisiones que Europa tomó, que Alemania tomó en relación a la energía nuclear. De alguna manera lo que hicieron fue incrementar la dependencia de Europa a Rusia, y eso en algunos sentidos, algunos observadores o algunos políticos europeos le atribuyen a decisiones de Merkel equivocadas. Entonces yo creo que si bien es cierto que efectivamente Rusia con esta decisión se expone a un declive en relación al suministro energéticos a Europa, para que eso suceda todavía falta la suficiente cantidad de tiempo como para que haber tomado esta decisión que se tomó en el balance de riesgo para Rusia, esto no ha sido. No sé si con eso respondí parcialmente el comentario. Sí. Lo que llama la atención es hoy la búsqueda alternativa, la aceptación de mayores costos, el valor que tiene el combustible hoy en Europa, en Estados Unidos. A $6 un galón. Es impresionante. Pero bueno, las grandes inversiones que están queriendo hacer incluso fuera de Alemania, fuera de Europa, para buscar hidrógeno como hidrógeno verde alternativo, si bien son todas de largo plazo, nada de 5 años, estamos hablando todo de 10 años, puede haber con esos nacionalismos y todas estas posiciones nuevas, a largo plazo, cuando sabes que te dejé de comprar petróleo, te dejé de comprar gas, te dejé de comprar energía, porque desarrollé fuentes alternativas. ¿Hace una pregunta? Alberto, adelante. Sí. ¿Qué papel juega la posición, podría o debería jugar la posición de defensa de los derechos humanos en el Uruguay en términos de la bipolarización y de una estrategia más centrada en simple acuerdos económicos o en una afinidad más vinculada a esto? Y lo planteo desde esta perspectiva además de economía humana, ¿no? Que es el foco con el cual nos movemos. ¿Para quién es la pregunta, Alberto?
Creo que es válida para los cuatro. No, no estoy pidiendo que contestes los cuatro, pero este, eh, pero No pretendo, no pretendo contestar la pregunta, porque es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que la cuestión democrática y la cuestión de los derechos humanos es una cuestión muy importante en este momento. Sí, tal vez lo ha sido siempre, pero si tomáramos en serio las alarmas bastante pesimistas a las que nos condujo la primera parte de la exposición de Gabriel, ¿verdad? Como un mundo que se está clausurando, un mundo que se está cayendo, que lo vemos deshacer, y el hecho de que la democracia y los derechos humanos sean una rareza, como efectivamente lo son muy pocos los países, ¿no? Pero si efectivamente estamos en un momento, un codo, ¿verdad? Histórico. A mí me cuesta mucho reconocer esas cosas, me gusta verlas cuando ya pasaron, pero bueno, eso es un problema de mi oficio, verlas después que pasaron. Pero si estuviéramos ante una encrucijada de esa naturaleza, a esa tormenta fenomenal, ya que hablamos de tormenta, ¿a qué mástil hay que agarrarse? Y yo creo que la democracia y los derechos humanos son una frontera interior civilizatoria. Lo son. Claro, eso tiene costo. ¿Hasta dónde se lo lleva? Es decir, ¿cuál es la centralidad que tiene? ¿Cuán central es esa definición a la hora de de trabajar en opciones de comercio internacional, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo creo que todo lo que pueda hacer, pero eso es lo que te define como sujeto. Eso es lo que te define como sujeto en el nivel más micro, o en el nivel más regional, o en el nivel más global. Lo que te define lo que debería definirte como sujeto es un vínculo específico con la democracia y los derechos humanos. Después ganarás o perderás en los arreglos, pero es lo que te define como sujeto. Esto me lleva al otro punto que se planteaba, y es si estamos ante un nuevo liderazgo mundial, ese nuevo liderazgo mundial será tan hegemónico, tan hegemonista, tan propio de una potencia, o será una estructura más plural, más densa, más compleja, menos bipolar o unipolar, ¿sí? Porque está China, sí, pero también está Estados Unidos y también está Europa, y entonces eso se ata con lo primero, creo yo, ¿verdad? Pero entonces importa mucho quién es el sujeto, o quiénes son los sujetos, y desde dónde hablo, ¿verdad? Y cuál es el vínculo que tienen, en este caso, con la democracia y los derechos humanos. Es navegar a riesgo, entiendo, es atarse a un mástil para aguas que no son muy clementes, la verdad sea dicho. Pero bueno, de dar una respuesta a tu exigencia, Alberto, yo me la juego por ahí. Admito que puede ser tildada en mi respuesta como teñida por algo de ingenuidad, pero no me importa demasiado. Tengo algunos comentarios y una pregunta que llegó. Gracias por los valiosos aportes, dice Guillermo. Y Carmen Rico dice, al respecto del periodismo de guerra, tradujo un interesante libro de colega M. Schulz, Bisimana, que se llama El dispositivo Embedding, Vigilancia e Integración de los Periodistas en Irak, de la Universidad Iberoamericana de México del 2022. Carmen Rico, te saluda Blanca. Y después una pregunta que es de Patricia Roche. Esta guerra ha impactado en la economía europea y americana, inflación en Europa, recesión en Estados Unidos y posiblemente a nivel mundial. ¿Cuál podría ser la perspectiva cercana y más a largo plazo para Gabriel Odone?
En primer lugar, muy de acuerdo con lo que dijo José recién, en relación a dónde debería ubicarse Uruguay, y por las mismas razones que él lo fundamentó. Y solamente un comentario respecto a lo que decía. Yo percibo un liderazgo de China, si efectivamente el sorpaso se produce, de una potencia altamente dependiente de la necesidad de recursos naturales para alimentar a su población, que es enorme, y que sus recursos son insuficientes para poderse autoabastecer solo. Y esa es una diferencia muy grande de cuando Estados Unidos se volvió una potencia emergente que era prácticamente autosuficiente en casi todas las cosas. Por lo tanto, yo temo, tal vez tengo un prejuicio al respecto, que las características de un liderazgo chino va a ser mucho más predatorio desde el punto de vista de los recursos al mundo y en particular a territorios como los nuestros, que somos abundantes en alimentos y en recursos naturales. Por lo tanto, esa es la razón por la que la llegada de China a América del Sur, en su necesidad de acceso a alimentos y a minerales, y en sus necesidades estratégicas en materia portuaria, y en su capacidad de influencia en temas de telecomunicaciones, va a ser un tema creciente. Esa es la razón por la que los norteamericanos están muy preocupados en relación al tema de la 5G en todo el mundo, en qué tecnología adoptamos, y por otro lado por las inversiones chinas en infraestructura, en particular en puertos. Yo creo que ese es un tema que a nosotros nos va a tensionar muchísimo, porque estamos ubicados estratégicamente y vamos a tener mucha presión de los dos lados para las cosas. Y vamos a tener que jugar con mucha claridad y orientado por principios como los que Pepe decía. En relación a la pregunta, el comentario rápido es el siguiente. Cuidado, ni la inflación ni la recesión potencial de Estados Unidos tienen que ver con la guerra. Estaríamos en un escenario de alta inflación y de recesión, aunque no hubiera guerra. El escenario de alta inflación en Occidente tiene que ver con las extraordinarias expansiones fiscales y monetarias que tuvieron lugar en el periodo pandémico para salir de un evento depresivo que era lo que más temor despertaban los hacedores de política económica. Los economistas sabemos manejar, tenemos tecnología y conocimiento y experiencia en manejar procesos inflacionarios. No sabemos cómo manejar eventos de gran depresión y de deflación. Nuestro pánico es eventos como el de la Gran Depresión de los años 30 o una situación como la que Japón atraviesa hace periodos pasados. Y esa es la razón por la cual, ante eventos como lo que tuvieron lugar en la pandemia, no hubo dudas en toda la profesión de que había que hacer una gran expansión fiscal, una gran expansión monetaria, y después veríamos cómo manejábamos la situación cuando la situación se normalizara. Y eso es lo que estamos hoy. Entonces, la razón por la cual la inflación se disparó es porque los estímulos fueron muy grandes y probablemente se mantuvieron por más tiempo de lo que se deben haber mantenido. Y hoy lo que hay que hacer es desarmar la política. Y la razón por la que vamos a entrar en una recesión tiene que ver esencialmente porque la contracción monetaria y fiscal va a ser grande, y eso va a llevar a un escenario, digamos, de bajo crecimiento y que arriesga un escenario de estagflación. Pero eso hubiera ocurrido de manera similar aunque no hubiera habido guerra. Lo que en todo caso la guerra hizo fue introducir una presión de costos adicional por el shock que la guerra supone sobre el precio de los energéticos y sobre el precio de los alimentos. Pero si ustedes se fijan, la diferencia que precisamente hay entre Estados Unidos y Europa hoy es que la inflación en Estados Unidos está alta, por encima del 8%, pero lo que se conoce como el core inflation, o sea, la inflación de tendencia, que es la que no incluye los energéticos ni los alimentos, está ubicada bastante en un terreno todavía bastante alto, en torno al 6%. Lo que indica que en Estados Unidos el fenómeno de la inflación tiene poco que ver con el impacto sobre energéticos y sobre el impacto de alimentos. Eso no es lo que ocurre en Europa. En Europa precisamente la inflación se ubica también en niveles cercanos al 8%, pero el core inflation, o la inflación de tendencia, está ubicada en 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que un porcentaje importante de inflación en Europa sí tiene que ver con los energéticos y en menor medida con los alimentos. ¿Por qué? Porque Europa es mucho más dependiente del precio, digamos, de la restricción de oferta que ha supuesto la guerra. Entonces la guerra, en todo caso, le agregó una presión de costos a la economía global que hace que el fenómeno de precios
sea más relevante de lo que hubiera sido si no estuviera. Pero si no hubiera habido guerra, también estaríamos enfrentados a una inflación elevada y a una recesión en puerta. Y por lo tanto, la perspectiva de mediano plazo es que, y eso es lo que la mayoría de los analistas y lo que los mercados esperan, es que el fenómeno inflacionario es un fenómeno transitorio, que probablemente en 3-4 años esté resuelto, pero que la inflación todavía se va a mantener alta por los próximos 2 años, lo que va a requerir políticas monetarias muy contractivas, lo que va a probablemente provocar es un evento recesivo en Occidente en 2023 de manera relevante. Y la perspectiva de más mediano plazo es que la economía occidental va a recuperarse y que Estados Unidos por ahora va a seguir siendo una economía muy relevante por su capacidad de inversión y su capacidad de liderazgo en tecnología de punta, pero que lo que está claro es que en todo caso la guerra lo que ha dado es una oportunidad para que China recorte distancias y desafíe de manera mucho más rápida a Estados Unidos de lo que eventualmente lo podía haber hecho en ausencia de la guerra. En algún sentido, la situación geopolítica y económica de China por la crisis de la guerra lo que hace es dar una oportunidad a China de acelerar el proceso de desafío a la economía norteamericana. Eso es, no sé si con eso respondí lo que se preguntó. ¿Podría hacer un comentario en algún momento breve? Adelante, Juan Manuel, y después cerramos. Muchas gracias, adelante. El comentario me surge creo que a partir de una cosa que dijo José, y es el grave problema que tenemos con la crisis hoy. Tomando varias cosas que se dijeron acá, varios por Gabriel y por otros compañeros, verdaderamente el mundo que estamos viviendo hoy, tenemos una caída o una preocupación por la democracia, tenemos un mundo que es muy desigual si excluimos las dos áreas que planteó Gabriel, es decir, que nuestra sociedad, nuestra economía es la más productiva probablemente de la historia y probablemente una de las más desiguales en la parte de Occidente. Y tenemos una situación de sumamente violencia en este siglo que estamos viviendo. Invasiones a varios países. Es cierto que hoy tenemos una guerra, pero veamos, Yemen está en guerra hace 5 años. La prensa no aparece, pero está en guerra permanente. Tuvimos 20 años de invasión a Afganistán por Estados Unidos después de 10 años de invasión por Rusia. Es decir, que estamos en un mundo que realmente tiene problemas. En este mundo, que este mundo entre en crisis, ¿es un problema? Me parece que sería la lógica decir que entra en guerra o entra en una crisis para los que tenemos una óptica social, parecería que es lo más normal. Para mí, personalmente, no me preocupa tanto la crisis. Lo que más me preocupa es la dificultad de encontrar una alternativa, sea dentro del sistema como sea de otro, porque, como bien dijo Gabriel, el modelo chino tiene alta incertidumbre, tanto porque la relación que estableció con la mayoría de los países es una relación desigual para los otros países, responde a una necesidad de China, pero no tanto de los otros. No sé si es un modelo de desarrollo. Entonces la preocupación que yo creo que hoy tenemos, sí, grave, es cuál es la alternativa a mejorar esta situación que estamos viviendo. Era eso nomás, gracias. Andrés, tenemos 2 comentarios más, una pregunta y un comentario. Capaz que hago las 2 y después vemos quién responde. Pregunta a Pepe, ¿hay una oportunidad para Europa? ¿Su fragmentación puede ser una fortaleza? ¿Un renacimiento de sus fundamentos? Y eso lo pregunta Roberto. Y después Cecilia Tenaglia dice, en primer lugar, gracias por tan interesantes aportes compartidos. En segundo lugar, un comentario. Otro de los sucesos del siglo XX fue el inicio de la carrera espacial, para otro foro, pero ha seguido incluso durante la pandemia y se está privatizando. Esto también incide sobre el cambio energético y tecnológico,
que tal vez están superando las luchas económicas conocidas. Estamos para mí en un punto de inflexión en las comunicaciones y en los recursos energéticos que nos sostendrán los próximos siglos. Un gran desafío para nosotros y las generaciones futuras. Saludos a todos y nuevamente gracias por tan importantes aportes. Así que si querés, Pepe, te revuelvo a repetir la pregunta. Pero muy brevemente porque estamos súper pasados, es una pregunta interesantísima que daría pie para desarrollos enormes, ¿no? Yo no lo sé si Europa está ante una oportunidad. En todo caso, me gustaría que así fuera, por esta idea de un equilibrio basado en una pluralidad de actores. Hay razones que me llevan a pensar que Europa, hoy, por lo menos una parte de Europa, con todos sus problemas, está ante algunas oportunidades para desarrollar una personería internacional en el medio de una crisis de los liderazgos. Pero es lo que me parece que pluralizaría un poco la cosa. No lo sé, creo que puede ser una oportunidad. Muy bien. Pero creo que nos queda agradecer a todos. Decir que creo que hemos disfrutado de un foro de gran interés, que ustedes ven que empezamos hablando de una guerra en particular, pero en el fondo estamos hablando del mundo y lo que pasa y lo que puede pasar y el rol pequeño, grande o insignificante o no, pero para nosotros es importante que tenemos que jugar como sociedad allí. La Red Internacional de Economía Humana es una red que está abierta a todos los que se interesen por esta visión y que quieran compartir sus ideas, sus aspiraciones y de alguna manera sus trabajos también. O sea, hoy estamos en 12 países de América Latina y en 4 continentes. Y nos pueden encontrar en la web con el acrónimo RIE.org. Y RIE-latinoamericana.org, que es la RIE en español que llevamos con el apoyo del CLAE. Bueno, muchas gracias a todos, y hasta la próxima. Saludos para todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos. Pasen bien, chao Andrés. Gracias. Chao. Adiós. Chao, chao.